En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días para todos y todas. Soy Silvia Navarro Aguas, coordinadora de proyectos en la Fundación Gabo, y es para mí un gusto darles la bienvenida al ciclo de clases magistrales Liderazgo Innovador para Medios Nativos Digitales que organiza la Fundación Gabo con el apoyo de Google News Initiative en el marco del programa Red Antena. A partir de hoy tendremos 3 clases magistrales dirigidas a directores, editores y o jefes de redacción que buscan mejorar la sostenibilidad de sus proyectos, entender mejor a sus audiencias y gestionar equipos de manera efectiva. También los y las invito a postularse al taller virtual Navegar el Cambio, Liderazgo y Gestión de Medios Nativos Digitales que realizaremos en el mes de septiembre. Y bueno, pueden encontrar toda la información a través de www.fundaciongabo.org. Para iniciar este ciclo, le quiero dar la bienvenida a María Catalina Colmenares. Ella es consultora y gestora de medios y nos hablará el día de hoy sobre un tema que a muchos nos interesa y es la sostenibilidad. ¿Dónde conseguir fondos para sustentar tu medio? Esa es la gran pregunta, María Catalina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Hola Silvia, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, ahí estamos con la gran pregunta que no va a quedar resuelta, pero que espero darles pistas de cómo irla resolviendo dependiendo de cada una de las circunstancias de los medios que están presentes. Así será. Bueno, antes de dar inicio, quiero compartirles un poco cómo será la dinámica de la actividad. María Catalina hará una presentación de 40 minutos aproximadamente y luego de eso contaremos con un espacio de más o menos 20 minutos para responder las preguntas que ustedes desde ya pueden empezar a enviar a través de la caja de preguntas de Zoom, ¿vale? También por último les cuento que al final vamos a tener una pequeña encuesta de evaluación de la actividad para que por favor nos ayuden respondiéndola. Les va a tomar 5 segundos, pero es muy importante para nosotros. No siendo más, los dejo con María Catalina, a quien nuevamente agradezco mucho el aceptar esta invitación, acompañarnos en la mañana de hoy. Así que, bueno, adelante María Catalina y nuevamente bienvenida. Gracias Silvia. Bueno, mil gracias por estar acá. Espero que esta presentación pues les sea útil. Me interesa también ver las preguntas que tengan y que podamos tener esos 20 minutos para conversar un poco sobre todos estos temas de sostenibilidad. Creo que como presentación se ve mejor, listo. Entonces, ¿dónde conseguir fondos para sustentar tu medio? Título puesto por la Fundación y si esperan que yo pueda decirles dónde van a ir a conseguir fondos y quién tiene, no sé, muchos millones de dólares para ayudarles, pues digamos, creo que voy a quedar corta un poco con la presentación. Pero mi idea es poder ayudarles a dar claves sobre cómo piensan los donantes, los financiadores y aún quienes invierten en medios y cómo yo como medio puedo posicionarme de la mejor manera para aterrizar algunos de esos fondos
que también depende pues mucho del contexto, de dónde estoy, etcétera, etcétera. Lo primero que quiero abordar es como este tema de sostenibilidad del cual hablamos y que oímos mucho y en muchos casos como que no logramos abordar del todo qué significa. Entonces creo que es importante pues que podamos ver que la sostenibilidad es una mezcla de muchas cosas que idealmente debo tener en mi medio. Hay tres esferas, una es la resiliencia operacional, la otra tiene que ver con la salud financiera y por último tenemos el impacto periodístico. Creo que estas tres cosas son fundamentales y la sostenibilidad existe en la intersección de todas ellas. Si tengo un medio que es resiliente y que tiene impacto, pero que no tiene salud financiera, pues va a ser un medio insolvente, o si tiene resiliencia y tiene salud financiera, pero no tiene, digamos, un buen periodismo, pues va a ser ineficiente. Y si tiene salud financiera e impacto, pero no tiene la capacidad y la resiliencia operacional para funcionar con lo que le toca, pues entonces va a estar en burnout o va a estar en un agotamiento permanente. Entonces creo que no es mío, es de Lion Publishers, pero es una forma muy interesante de abordar la sostenibilidad. Luego quiero hablar de qué cosas debo tener yo como medio para poder pensar en aterrizar fondos, bien sea grants, subvenciones o cualquier otro tipo de fondos como, por ejemplo, de un inversionista o un créditos, en fin. Un medio de tener muy claro, primero, cuál es su propósito. Segundo, cuál es su audiencia. Tercero, cuál es mi mercado, en qué mercado me muevo, cuáles son las particularidades del mercado en el cual yo me estoy desempeñando. Luego, debe tener muy claro, y es una cosa obviamente iterativa, cuál es mi estrategia, o sea, cuál es mi pila tecnológica, cuál es mi enfoque, va a ser en web, voy a hacer un medio para redes sociales, etcétera, etcétera. Cuál es mi estrategia de distribución, cómo me va a conocer la gente, cómo llego a construir una awareness sobre mi medio, sobre mi producto, cuál es mi estrategia de marketing. Los medios muchas veces nos usan como vehículo de marketing, pero yo como medio también debo tener una estrategia de cómo llego a que esa audiencia me conozca, se familiarice, etcétera. Cuál es mi estrategia para redes sociales, en fin. Luego, debo tener muy claro cuáles quiero que sean mis fuentes de ingreso y cuál es mi estrategia de sostenibilidad. Esto tiene como una línea de tiempo en la cual yo voy diseñando, ok, voy a hacer una inversión inicial, voy a tener un punto de break-even, voy a tener un proceso de crecimiento para lograr diversificar mis fuentes de ingreso, en fin, todo esto debe estar mapeado y diseñado como parte de una estrategia muy deliberada que cada medio debe formular. Y luego debo tener también un diseño organizacional que va evolucionando y que se va correspondiendo con esa estrategia y con esas fuentes de ingreso planeadas o deseadas desde el principio. Esto nos ayuda, esto es muy importante porque esto nos ayuda a que todo case, a que yo sepa para dónde voy, cuál es mi audiencia, y entonces dentro de ese mercado, yo voy a usar mucho la palabra mercado y no quiere decir digamos, el mercado es como el mundo en el que yo me muevo, quién responde, o sea, quién quiere llegar a esa audiencia, y si yo voy a tener esta audiencia, entonces esa organización o esta compañía que quiere capturar la atención de esa audiencia, claramente va a ser uno de mis posibles fuentes de financiamiento o uno de mis posibles clientes. Entonces es como hacer esos match de forma que sea muy lógico y que sea muy deliberado. Muchas veces, ¿qué pasa? Que creamos un medio, que encontramos una necesidad, pero que no le dedicamos el tiempo suficiente. Yo sé que hay que crear medios es muy difícil, yo sé que liderar equipos consume mucho tiempo, y entonces todas estas preguntas como que no nos las hacemos desde el principio, y cuando llega el momento de encontrar esas fuentes de ingreso o de tomar decisiones sobre los hitos del crecimiento, no tenemos como una estrategia que hemos concebido deliberada con fases, con procesos en el tiempo, y ahí empezamos un poco a patinar.
Hemos encontrado, y hay pues muchos estudios que nos dan pistas sobre cuáles son los ingresos o los tipos de ingresos más comunes en los medios de comunicación. Entonces encontramos las subvenciones o los grants que vienen de fundaciones privadas o de inversionistas filantrópicos, en algunos casos de organizaciones de cooperación, embajadas, etcétera. Vemos que existen también los ingresos por publicidad, bien sea publicidad de venta directa, bien sea programática o marketing de afiliados o diversas redes o contenido patrocinado. Encontramos que muchos medios están viendo una oportunidad en proveer servicios de consultoría, bien sean consultoría de comunicaciones o de redes sociales o haciendo proyectos de investigación, o haciendo o trabajando para organizaciones no gubernamentales o para compañías, prestando sus servicios de diversas formas. También servicios de contenidos como medios y especialmente como medios digitales, pues tenemos unas grandes fortalezas y podemos, digamos, tener un gran valor para organizaciones que necesitan comunicar o que necesitan producir contenidos multimedia o que necesitan utilizar nuestras habilidades de storytelling. Entonces, servicios de venta de contenidos como contenido sindicado o funcionar como agencia de contenidos o crear contenidos para otros clientes, pues puede ser también un mecanismo de generación de ingresos. Y por último, tenemos los ingresos de la audiencia. Estos ingresos para mí son muy importantes porque nos ayudan a alinear muy bien nuestros contenidos periodísticos con la proveniencia de nuestros ingresos. Entonces, como que a esa audiencia a la que servimos, a la que nos debemos, que nos lee, idealmente esa debe ser también un porcentaje de nuestra torta de ingresos, porque nos ayuda a alinear, digamos, toda esa estrategia de la mejor manera. Es un mecanismo bastante difícil, requiere pues mucha inversión dentro del medio, requiere volcar un poco nuestro pensamiento a ser como muy user-centric, pero creo que es uno de los ingresos que hemos visto crecer en estos últimos años. No lo vamos a ver crecer mucho y yo siempre también pienso que en Latinoamérica y en nuestro entorno, por las condiciones macroeconómicas de nuestros países, hay países que van a ser mucho más proclives a tener un porcentaje más grande de ingresos de la audiencia que otros donde realmente la gente pues no va a poder pagar suscripciones o membresías o contribuir. Si listamos estas diversas formas de ingreso, de la forma como están constituidos nuestros medios, muchas veces también me preguntan, no, es que yo tengo un medio y es una empresa, pero quisiera saber si más bien debería ser como una asociación sin ánimo de lucro, una asociación civil. Y yo creo que dependiendo de esa deliberada estrategia donde yo diseño cuáles quiero que sean mis fuentes de ingreso, entonces ahí rápidamente voy a tener pistas sobre si debo ser más una empresa comercial o si debo funcionar más como una asociación civil. Entonces, los patrocinios, las suscripciones, los eventos son más típicos de una empresa comercial. Si vamos a hablar de medios que tienen, que se quieren financiar por medio de subvenciones, de grants, de becas, que quieren tener miembros y no suscriptores, o sea, que no quieren poner muros de pago en sus contenidos, etcétera. Entonces creo que estamos alineándonos más como una asociación civil o organización sin ánimo de lucro. Como nuestra charla se llama ¿Dónde conseguir medios? Entonces lo que tenemos que mirar es quién tiene plata para financiar medios. Valga decir que los medios en el mundo en general y todos los que estamos acá creo que lo sabemos muy bien, somos un modelo de negocio que lleva, no sé, 20, 30 años en disrupción y que todavía no hay como una palabra final sobre cuál es el modelo de sostenibilidad de los medios. Es un entorno muy cambiante, hemos visto, digamos, muchas transiciones, la transición digital, luego tuvimos a las redes sociales que canibalizaron muchísimos de nuestros contenidos y de nuestras audiencias.
Entonces hemos vivido como una etapa permanente de adaptación y eso también implica que quien quiere invertir o poner fondos en medios, pues tiene también unas motivaciones muy específicas que en general tienden a tener que ver con la democracia, el tipo de sociedades que ellos quieren fomentar que existan en nuestros países, el impacto social que puedan percibir del trabajo de estas organizaciones de medios y que también tienen que ser organizaciones que deben estar dispuestas a lidiar con este tema de la disrupción en el modelo de negocio. Esta última cosa espanta a mucha gente y espanta a muchos inversionistas, o sea, yo creo que es importante mencionar que la profundidad de nuestras mesas de capitales en estos países no es muy grande y que muchos de ellos tratan de evadir riesgos o tratan de ser, digamos, de poner fondos donde haya una mayor capacidad de retorno. Entonces, claramente nuestro sector pues no es el más atractivo, pero sin embargo existen organizaciones. Yo hice como un esquema en el cual tenemos la expectativa de ingresos y ganancias por un lado y la expectativa de tener mayor impacto y mejores contenidos. Y creo que hay diferentes organizaciones que invierten en diferentes cosas. Por el lado de los mayores ingresos y ganancias, tenemos venture funds o fondos o aceleradoras o startup organizaciones que invierten en startups y que no son necesariamente solo para medios, pero donde se han incubado medios o que están abiertas a recibir medios en sus programas. Entonces tenemos el Founders Fund, tenemos Startup Chile, tenemos Guaira, que es de Telefónica, y ahí hay diferentes tipos de motivaciones, pero hay una expectativa de crear algo que va a crecer y que va a generar ingresos, y hay una expectativa, digamos, de una lógica un poco más capitalista. En la mitad tenemos organizaciones que tienen, que funcionan con las dos lógicas. Una lógica bastante de mercado y capitalista en el buen sentido de la palabra, porque buscan tener un retorno y buscan también tener un impacto, entonces funcionan también en la lógica de el impacto social y los beneficios, digamos, del interés público de nuestros países. Y por último, tenemos organizaciones que son más que todo filantrópicas, que están más interesadas en patrocinar la existencia de buenos contenidos, en generar ciertos impactos y no están tan concentradas en el retorno, las eficiencias operacionales, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos, en la mitad tenemos a MDIF, el Media Development Investment Fund, tenemos a Luminate, que si bien ha invertido en medios tradicionalmente, creo que en este momento está pivoteando un poco más hacia como organizaciones un poco más activistas, como de un impacto un poco más directo, pero creo que todavía tienen como un proceso en el cual siguen invirtiendo en medios en ciertos países de la región, y el Instituto de Media Support. Y luego tenemos ya las fundaciones, agencias de cooperación, entidades del Estado, que invierten en medios. Tenemos IVOS, Open Society, bueno, ahí hay muchas, están también listadas un poco más abajo. Y estas lo que tienen son fondos básicamente para contenidos periodísticos o para fomentar, digamos, este impacto más desde la redacción y desde la sociedad, y no están tan centrados en el tema de los ingresos y ganancias. Cuando hablamos de lógicas de financiamiento, como hay diversos actores que pueden estar dando fondos o que pueden tener fondos para algunas de sus organizaciones, digamos que tenemos que entender cuál es la lógica en la que ellos se mueven para saber también como cuál es nuestra estrategia frente a ellos. Entonces hay algunos que tienen fondos para financiar proyectos periodísticos, hay otros que tienen programas de incubación o aceleración
para fomentar la existencia de capacidades técnicas, para crecer o para escalar ciertos procesos o para entrar a nuevos mercados, etcétera. Existen algunos y estos son los menos y esta es una parte bien importante. Muy pocos invierten o dan fondeo para gastos generales o core funding y en realidad es como la parte más grande de los gastos de una organización. Entonces ahí hay un pequeño, digamos, mismatch entre la disponibilidad de recursos por un lado y la necesidad de recursos por el otro. Yo creo que muchos de los que me están oyendo, digamos, pueden estar, o sea, les ha pasado muchas veces que cuando ven la mayor parte de lo que necesitan financiar son cosas que casi nadie financia y eso a veces puede ser un poco frustrante. Esto incluye temas de tecnología, esto incluye las capacidades administrativas, el arriendo, la luz, el agua, el teléfono, todas estas cosas. Luego hay algunos que invierten en el crecimiento, más en esta línea como de fomentar una mayor rentabilidad o en algunos casos también un mayor impacto. Esto quiere decir inversión en capital expenditures o abrir nuevos mercados o equipos dedicados. Esto ya requiere como mucha más formalidad en cuanto al business plan, en cuanto a cuál es mi estrategia, cuánta inversión necesito aterrizar, cuál va a ser el horizonte de esa inversión, etcétera, etcétera. Y al final tenemos la filantropía, digamos, pura y dura de, no sé, conseguir un fondo de una fundación de, no sé, alguien muy rico que quiera contribuir con la diversidad de la información o cualquier tipo de estas cosas sin una expectativa muy clara de retorno. Para proyectos periodísticos, digamos, tenemos muchas organizaciones que tienen fondos a los que se pueden aplicar para diferentes proyectos y diferentes temas. Entonces tenemos el Pulitzer Center, que tiene como grants y fellowships, y ellos además a veces se alían con otras organizaciones para temas dedicados. Entonces, cobertura sobre el rainforest. Ellos tienen, digamos, amplios recursos para coberturas sobre el cambio climático, el Amazonas, etcétera, etcétera. Ellos tienen también en este momento como una llamada para aplicar a fondos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Está el National Endowment for Democracy, está el Seattle International Foundation, que se centra mucho en financiar medios en Centroamérica, el Instituto for War and Peace Reporting, USAID, que tiene varias formas de financiamiento, tiene financiamiento directo, y luego en cada uno de los países también tiene aliados con los cuales trabaja y, digamos, reparte esos fondos en organizaciones periodísticas. Está el Tinker Foundation, el Logan Foundation, que invierte más que todo en periodismo e investigación, y luego en cada uno de nuestros países hay organizaciones, usualmente son como los grandes conglomerados de bancos o hay organizaciones sin ánimo de lucro que también tienen fondos para organizaciones periodísticas o algunas organizaciones cívicas. Entonces, es como ir entendiendo estas lógicas y yo, digamos, esto no es para nada una lista comprensiva, pero es una lista que les puede ir orientando cómo pensar en a quién le toco la puerta y luego cómo hago yo mi propia investigación de a quién me vale la pena ir a hablarle para ver si puedo aterrizar financiamientos o fondos. Otra lógica dentro del financiamiento para proyectos periodísticos también hay una lógica que es el enfoque temático. Y ahí es donde yo pienso que es muy importante alinear nuestra estrategia como medio, o sea, saber muy bien quiénes somos, para luego saber muy bien a quién le tocamos la puerta. Entonces, si yo soy un medio que cubre, no sé, el Amazonas o las cuencas de agua, o no sé, que cubre de forma transnacional la explotación de recursos mineros, de madera, madereros, etcétera, etcétera, pues yo voy a ir a buscar un fondo que tenga plata para este tipo de cosas. Y hay fondos que tienen como muy claro también
en qué invierten. Entonces, los que invierten en periodismo sobre el ambiente, sobre calentamiento global, sobre cambio climático, ha habido últimamente muchos fondos que han destinado recursos para cubrir todos los temas de migración, tanto la migración centroamericana como la migración, por ejemplo, de Venezuela. Hay otros que tienen como prioridad la cobertura de comunidades minoritarias, ancestrales o voces excluidas, la comunidad, por ejemplo, LGTBIQ, en fin. Luego hay fondos que les interesa más como financiar grandes investigaciones. Algunas de ellas son de naturaleza colaborativa, transnacional, agrupan diversos medios. Pero ahí también puede haber como claves interesantes sobre cómo buscar financiamiento, es como aliarnos con otros para tener un mayor impacto, una mayor audiencia o una mayor cobertura y así poder aterrizar más recursos. Hay muchos fondos también que han incluido el enfoque de género y de derechos humanos. Estoy pensando más en como todos los de la Unión Europea, los países escandinavos. Todos ellos tienen fondos como muy enfocados en el rol de la mujer dentro de nuestras sociedades o en educación y capacitación para mujeres, por ejemplo, en áreas de conflicto, en fin. También hay fondos dedicados para organizaciones que quieran hacer fact-checking o que quieran desarrollar, digamos, proyectos de verificación. Y yo creo que a futuro vamos a ver más fondos destinados a coberturas sobre la tecnología, el impacto de la inteligencia artificial y en menor medida sobre ciberseguridad. En cuanto a incubadoras y aceleradoras, pues tenemos, digamos, ya estaban allá mencionadas, pero existe Guaira, que es de Telefónica, funciona más que todo en México. Está Startup Chile, que es una incubadora de startups de cualquier índole, pero entiendo que también existen proyectos periodísticos que pueden aplicar. Está Rockstart en Colombia, NXTP en Argentina, que en algún momento tuvo un fondo pequeño dedicado a medios exclusivamente. En este momento no, digamos, financian cualquier tipo de startup, pero son un venture capital de riesgo, entonces digamos que creo que los medios casan bien ahí. Lo que no sé es cómo logremos casar en términos de las expectativas de rentabilidad y retorno en nuestro modelo con tanta disrupción. Está para el 18 en Puerto Rico, está BitLab, que es el laboratorio de innovación del BIT, que tiene como un foco en todos los temas de desarrollo y las metas del milenio. Está Founders Group y está Impulse en Colombia. Yo los invito a que en cada uno de sus países ustedes hagan como esta investigación de dónde puede casar mi medio dentro de todo este entorno de fondos para startups o fondos para robustecimiento, fondos para desarrollo organizacional. Y si somos medios digitales, digamos, creo que es muy importante que nos empecemos a ver, sí, como medios, pero también como organizaciones tecnológicas, como organizaciones disruptivas. O sea, creo que también es como una invitación a vernos como de muchas maneras, de forma que podamos empezar a aplicar a diversas fuentes de financiamiento. Para financiar gastos generales y core funding, como les decía, no hay muchos fondos. Yo entiendo que USAID en algunos casos permite o digamos tiene fondos para este tipo de financiamiento. Sé que Open Society Foundations en algún momento también cubrió ese tipo de fondos, ese tipo de gastos. Open Society ha hecho una gran reorganización de toda la organización y la verdad yo navego menos bien ahora cuáles son sus prioridades estratégicas, pero creo que es importante, creo que sigue siendo un actor importante, digamos, en nuestros países. Está la Fundación Ford, está el International Fund for Public Interest Media, que es relativamente nuevo y tiene fondos bastante grandes, y está
también, digamos, dispuesto o entró en este grupo de donantes para medios que permite financiar gastos generales por funding, inversiones en tecnología y ciertas cosas que muchos otros sencillamente no permitían. Está Luminate, que ya dijimos que están como pivoteando, y Luminate es uno de los fundadores del International Fund for Public Interest Media, entonces también ahí ellos tienen como su parte de media cubierta a través de esta otra organización, y existen otros organismos multilaterales y países aliados, que ahí es donde les digo, en cada uno de sus países vayan haciendo como esta investigación, y yo estoy segura que ustedes conocen mucho más íntimamente lo que, digamos, quiénes pueden tener fondos, y lo que los invito es hacer como ese trabajo de cuál es mi estrategia, cuáles son mis áreas de fortaleza, o sea, dónde puedo agregar valor y a quién le puedo ir a tocar la puerta. Y no tiene que ser nadie, digamos, no tiene que ser necesariamente alguien que diga necesito medios o tengo acá financiamiento para medios, ¿quién quiere? Sino vernos como con otras habilidades o ofrecer nuestros servicios de otra forma, cosa que ponemos en valor nuestras capacidades de storytelling, nuestras fortalezas tecnológicas, nuestras capacidades o nuestras audiencias, por ejemplo, en redes sociales. En fin, es como vernos de forma diferente y poder vendernos de forma diferente también. Para inversión y créditos, o sea, cuando una organización ya tiene como un cierto nivel de robustez operacional o está en un punto de sostenibilidad, pero que digamos lo que le entra y lo que le sale es más o menos lo mismo, pero quiere crecer, creo que aquí es importante pensar en que puede haber, por ejemplo, alguien que quiera hacer una inversión, o que yo puedo sacar un crédito para invertir en esas cosas que me van a permitir crecer y ser más sostenible o ser más rentable. Entonces ahí entran el Media Development Investment Fund, ahí entra Luminate, que operaba mucho como con esa lógica. Está North Space Media, que también es una organización que invierte en medios, solo que no en Latinoamérica. Y existen bancos y entidades de fomento donde yo también puedo, o sea, si yo ya estoy a ese nivel, ya tengo un cierto nivel de sostenibilidad, una cierta robustez operacional y quiero crecer, puedo pensar en que puedo sacar un crédito, en que hay entidades que me pueden, por ejemplo, factoring es una forma de deuda que tiene que ver con mis clientes. Entonces yo puedo como decir, mire, esta es mi cartera de clientes, yo necesito tanto y yo comprometo esa cartera como un colateral, y eso, digamos, funciona bastante bien cuando yo sé que esa inversión que voy a hacer tiene un retorno específico y que voy a poder cubrir, digamos, el costo de ese endeudamiento. Quise traer acá el ejemplo de la silla vacía. La silla vacía, bueno, full disclosure, yo trabajé para la silla vacía, fui su directora ejecutiva, y a mí pues me encanta cómo trabajan, o sea, me encanta como la forma en la cual ellos tienen una política de transparencia que muestra en qué se gastan los fondos y dónde reciben los fondos. Entonces creo que acá es una forma pues muy real de mostrar cómo esas dos partes casan, tanto los gastos como los ingresos, y cómo yo voy desarrollando esa estrategia que me lleva a aterrizar recursos, no solo de cooperación, pero también de otras fuentes para cubrir mis gastos. Entonces, la silla muestra cómo invierte sus recursos, el 70% es nómina, tiene todos los gastos, digamos, aquí listados. Y luego tiene su distribución de ingresos, cuánto reciben, o sea, cuánto por ciento es de cooperación internacional, cuánto por ciento reciben por fact-checking, y luego los diversos servicios que ellos han decidido proveer. Y también lo hacen de acuerdo con los montos y con a qué parte de esta diversificación de ingresos pertenece cada uno. Entonces creo que acá esto nos da como una pista a qué tipo de productos o servicios puedo yo ofrecer, de forma que, no sé, ellos tienen, por ejemplo, la silla académica o la silla pedagógica,
que vende unos ciertos servicios, entonces podemos ver acá que tienen universidades dentro de su lista de clientes. Entonces es también como qué hago yo que lo pueda hacer bien y a quién le puede interesar esos servicios. Y ellos rápidamente dieron con un producto que les interesa a las universidades, lo convirtieron rápido en un producto o sea, que lo pueden escalar, que se lo pueden vender a más de una. Y creo que eso es súper rescatable y que tiene que ver con lo que hablábamos de la estrategia, de poner en valor nuestras habilidades y de poder también empaquetar rápidamente como esos productos para que los clientes los compren. Esto también nos produce una cantidad de sinergias, entonces, o sea, no es como que no quisiera como que hablemos de la financiación como una cosa que vive sola ya como en su universo, sino que tiene mucho que ver con todo lo demás, o sea, con el trabajo que hacemos, con el impacto que tenemos y que además una fuente de ingreso puede traer otra. Este es el ejemplo de una organización alemana que se llama Correctiv, que ellos empezaron haciendo investigación periodística, digamos, fuerte, pura y dura. Entonces luego eventualmente empezaron a ver que dentro de sus lectores había también gente que les daba, o sea, que les pasaba datos, que se volvían sus fuentes, y empezaron a ver cómo conectamos esta audiencia con la audiencia como fuente, con la audiencia como financiadora, por ejemplo, a través de un evento. Entonces empezaron a producir eventos, entonces a los eventos iba mucha gente, algunos de ellos les servían como expertos para sus investigaciones, y empezaron a construir una comunidad. Entonces, esa construcción de comunidad y ese contexto dentro del cual ese periodismo que ellos hacen, alrededor empezó a coalescer toda una dinámica donde había eventos y ellos monetizaban esos eventos porque vendían stands, y después de los eventos entonces podían generar como unos aprendizajes que vendían a la academia, eh, y es una, digamos, como un círculo virtuoso de todo lo que un medio puede hacer, pero siempre pensando en cuál es mi estrategia y qué cosas puedo yo monetizar dentro de este universo que es mi comunidad y mi impacto. Luego vamos a hablar un poco, como muchos de los que estamos acá, y yo quiero tal vez devolverme, bueno, no sé, ¿se acuerdan el eje de la rentabilidad y el eje del impacto? Esos dos ejes, o sea, yo siento que nuestro continente es muy grande y yo vi que tenemos gente de Argentina y de México y de Centroamérica, no nos movemos todos en la misma lógica, o sea, no nos caímos del coconut tree, cada uno tiene como su propio contexto, y creo que es mucho más fácil hablar de lógicas de mercado y ser como muy keynesiano cuando hablamos de países tal vez como México, que tiene volumen, que tiene una economía relativamente sana, o como Colombia o como Brasil, especialmente cuando hablamos de medios que tienen mucho también que ver con el tamaño de la audiencia, que lo que podemos decir de un país como Venezuela, que tiene una economía en total disrupción, o lo que podemos decir de un país como, no sé, Guatemala, que es relativamente pequeño, que tiene una economía difícil y que además tiene un gobierno, o bueno, viene de unos gobiernos muy antagónicos a la prensa. Entonces creo que cada uno, digamos, la lógica de mercado de cada uno de nosotros también incide en cuál es la lógica de las posibles grandes subvenciones que vamos a poder recibir y la lógica de los organismos de cooperación. Entonces, si bien hay una lógica general, o sea, cuando hablamos de cooperación, estas organizaciones, ¿qué buscan? Entonces, buscan tener un alcance, o sea, buscan que los medios con los que trabajen lleguen a la mayor cantidad de gente posible. O sea, es la parte de arriba del embudo cuando hablamos de los embudos de audiencia. Tenemos como la parte de arriba que son nuestra audiencia general, y luego tenemos los que nos aman y luego los que nos contribuyen, etcétera, etcétera. Ellos buscan el mayor alcance, ellos buscan en algunos casos llegar a audiencias específicas, o sea, se me ocurre, por ejemplo, no sé, Planned Parenthood, le interesa llegar a mujeres, le interesa llegar a mujeres con ciertas características, etcétera, etcétera.
También les interesa cuando invierten en medios o cuando trabajan con medios, que estos medios tengan una buena capacidad de comunicación y que tengan ciertas características de storytelling, o sea, que les permitan llevar sus mensajes o que lleven sus mensajes a la audiencia de la mejor forma posible. Les permite tener, buscan tener cierto nivel de influencia o fomentar que exista información sobre ciertos tipos de temas. En un marco más comercial, esto sería como el posicionamiento de marca. A las organizaciones de cooperación no les interesa tanto posicionar su marca, pero sí les interesa que exista información sobre un determinado tema o tener una influencia sobre ciertas determinadas poblaciones en términos de lo que pueden ellos llegar a saber o a conocer. Y les interesa también el conocimiento y las coberturas específicas que puede tener un medio. Entonces, por ejemplo, alguien puede ser muy duro en periodismo de datos, o alguien puede conocer el periodismo de soluciones, o alguien periodismo científico, y a cada una de estas organizaciones, pues eso puede tenerlo como dentro de sus prioridades. Para poder, yo como medio, ¿qué debo hacer cuando voy a tener una conversación en esta lógica de cooperación o de aterrizar fondos? Lo primero es saber con quién voy a hablar y conocer cuáles son los objetivos del donante. O sea, haber hecho ese match estratégico de esto es lo que yo soy y vengo a hablar contigo porque yo te puedo ofrecer esto, esto y esto. Pongo en valor mi trabajo, y como yo sé ellos qué están buscando, entonces les puedo, digamos, poner muy en blanco y negro cuál es el beneficio para ellos de trabajar conmigo y de darme fondos. ¿Cuál es la capacidad de conectar mi propósito con la estrategia y los objetivos que ellos tienen en un determinado lugar? Por ejemplo, yo les hablaba de los países escandinavos, son unos de los que más financian medios en nuestro continente, y para cada país ellos tienen como un planteamiento estratégico que cada 5 años cambia. Entonces es importante conocerlo y saber cómo caso yo dentro de tu estrategia y cómo te puedo ayudar. Poder articular la propuesta de valor, la capacidad de documentar y reportar impactos es muy importante. O sea, yo puedo ser el medio más leído por las mujeres rurales en Centroamérica, y eso puede tener muchísimo valor, pero si yo no lo puedo demostrar, no lo puedo articular, o no tengo la información sobre esta audiencia que que los donantes necesitan, pues me voy a meter en problemas tratando de argumentar que ese es mi valor. También los donantes le ponen mucha atención a cómo es el equipo, cómo son las sinergias. Existen obviamente temas que tienen que ver con la diversidad, con la inclusión, con la forma como yo como medio estoy conformado, etcétera, etcétera, con la reputación. También debo poder ser flexible, adaptativo y colaborativo. O sea, creo que todos acá sabemos que vivimos en un entorno súper colaborativo y que además por esta misma disrupción como que nos obliga a trabajar mucho más juntos y a maximizar nuestros impactos. Y una de las cosas que creo que es muy importante es saber decir que no, porque como tenemos este modelo en disrupción, siempre estamos buscando ingresos, nunca tenemos suficientes fondos para cubrir todos los gastos. En algunos casos sale una convocatoria para cubrir, no sé, los bonos de carbono en el Amazonas, y yo soy un medio que trabaja en salud en Paraguay. Pues tal vez no sea lo mío. Entonces puede llegar un momento en que si me buscan o si yo estoy contemplando ir por cierta cosa, es importante también cuando saber decir esto estratégicamente no me conviene, porque me van a sacar de mi foco para yo ir a hacer otras 3 cosas que además probablemente no sé hacer bien, solo por aterrizar algunos fondos. Entonces también es importante como hacer ese análisis rápido de costo-beneficio, que es fundamental. Acá yo quise resaltar como que la moneda de cambio para esta lógica, para este mercado del que estamos hablando, de las becas, subvenciones, de los donantes de fondos de cooperación, es el impacto. O sea, yo tengo que poder documentar mi impacto y poder decir con números, con pruebas, con analytics, quiénes fueron los beneficiarios o por qué yo introduje cierto cambio en la sociedad o por qué yo estoy promoviendo valores democráticos en tal audiencia.
Entonces, estos son ejemplos de la organización en la que yo trabajaba, que es el Media Development Investment Fund, que tiene un dashboard donde muestran sus impactos, muestran todo lo que hacen, y creo que es muy importante tener claros mis impactos y tener un mecanismo para hacer tracking de ellos si quiero ser efectivo en el mundo de las becas y subvenciones. ¿Qué buscan los donantes? Los donantes buscan en un medio que tenga lógica y coherencia interna en sus propuestas. O sea, a veces como que hacemos tantas propuestas que perdemos un poco como la línea. Es importante saber muy bien a quiénes le estamos hablando, qué es lo que ellos necesitan y poder ofrecerlo. Ellos buscan maximizar el retorno, a pesar de que no es un retorno necesariamente económico. O sea, no están buscando como una rentabilidad, yo te doy 5 y mañana tú me vas a dar 7. Ellos igual necesitan un retorno social. Entonces, ¿cuál es la capacidad de ejecución de la organización a la que yo estoy dando fondos? ¿Cuál es la solidez? ¿Cómo es su solidez? ¿Qué tanto conocen ellos del entorno del mercado, del sector en el que se mueven? Y también buscan minimizar el riesgo. O sea, ellos buscan tener como control y profundo conocimiento de aspectos operativos. Es importante saber, conocer muy bien todos mis datos, mis KPIs, para que cuando yo hable con ellos, ellos entiendan que yo, o sea, que le están dando fondos a alguien que va a ser responsable con esos dineros. Y buscan en algunos casos alguien que tenga posiciones únicas. Entonces, si yo, por ejemplo, soy el medio que le informa a los jóvenes en Perú, pues ahí tengo como una capacidad singular o como un factor diferencial que me va a generar probablemente que aterrice más fondos. ¿Cómo se analizan los proyectos de cooperación? O sea, es importante, como somos medios y todos tenemos recursos muy finitos y muy estrechos, es importante poder hacer análisis costo-beneficio de aplicar o no a un determinado fondo. Entonces, ¿cuánto me va a tomar hacer, o sea, el grant writing, o sea, presentar el proyecto, escribirlo, etcétera, etcétera? ¿Cuál es mi capacidad para realmente hacer ese proyecto, realizarlo, entregar lo prometido? Y cuáles son las expectativas del donante que yo voy a tener que monitorear y que hacer reportes y que entregar diferentes cosas. Es importante lo que siempre he dicho de cómo qué tanto hacen match o qué tan alineadas están con mi estrategia esos objetivos de ese fondo al que voy a aplicar. Y también tener conocimiento de las implicaciones que tiene para mi organización y para mi administración tomar un proyecto, porque a veces como que uno ve un proyecto y dice, sí, yo puedo hacer eso, de una. Y luego se da cuenta que tiene que asignar muchos reporteros o que tiene que dedicar un espacio completo a su organización para hacer el training y que entonces no tenemos dónde trabajar. O sea, hay como costos escondidos que a veces no los detallamos bien, y cuando nos comprometemos a hacer algo nos damos cuenta que se sale lo roto por lo desconocido. Cuando vamos a buscar fondos, una cosa que tenemos que hacer es la tarea, do your homework, estar preparado para recibir los fondos, o sea, tener una organización formalmente incorporada, tener procedimientos claros, o sea, poder decirle, mira, consigna acá, te voy a dar los reportes asá, tener la parte administrativa completamente diseñada para eso y tener claros los organismos de la organización, los míos y los del donante. ¿Qué es el homework? Tener muy claro cuál es mi pitch, o sea, qué hago, para qué y para quiénes, qué necesidad o qué problema resuelve. Luego, tener como el business plan, cuál es mi modelo de sostenibilidad, cuáles son mis indicadores, este es mi mercado objetivo, este es el tamaño de mi audiencia, este es el tamaño del mercado y esta va a ser la audiencia que yo voy a lograr capturar. Y este es el modelo de negocio y las fuentes de ingresos que yo pienso desarrollar. ¿Cómo pienso crecer? O sea, tener un plan, un business plan que sea ambicioso, que mapee el crecimiento. Tener muy claro cuándo voy a llegar a break-even. Esto ya estamos hablando un poco más de como un inversionista con una mentalidad de inversión. ¿Y cuál es la motivación? O sea, debo personalizar ese discurso, personalizar el discurso dependiendo de con quién esté hablando. Y si ya estamos hablando de inversión,
esto es como un matrimonio. O sea, la persona que invierte en mi medio realmente va a ser alguien que va a tener una voz y un voto probablemente a nivel del directorio, probablemente va a estar muy pendiente, va a tener mecanismos de monitoreo, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de inversión, ¿cuáles son los materiales o cuál es como la moneda de cambio? Tenemos acuerdos de accionistas, tenemos autoridades o directorio, tenemos personas responsables o ejecutivos, necesitamos tener claramente un plan de negocios, tenemos marcados como cuáles son los hitos a los que nos estamos comprometiendo en ese plan, cuáles son los Key Performance Indicators. Usualmente tenemos un 100-day plan, que es el plan de los primeros 100 días, o sea, qué vamos a hacer, cómo vamos a ejecutar, a quién vamos a reclutar, etcétera, etcétera. También un product roadmap, o sea, si yo tengo un producto o un servicio y lo voy a escalar, cómo lo voy a escalar, en qué momento voy a tener 2 veces lo que tengo hoy, en fin. Tener muy claros los estados financieros, o sea, todo muy formal, con las proyecciones, los presupuestos, el flujo de caja, etcétera, etcétera. Y indicadores de desempeño, decks de analytics o de suscriptores, estrategias, en fin. En caso de inversión, es importante tener en cuenta que la motivación de esa persona que invierte es rara vez puramente financiera, especialmente en nuestro sector. O sea, nadie viene a decir voy a invertir en un medio porque es que me voy a hacer rico. Usualmente algo quieren, en algunos casos es más impacto, es un retorno social, en algunos casos puede haber algo más, entonces también es bueno, digamos, pensar en esas cosas con un ojo sospechoso, aunque si conozco bien a la gente de medios, es lo primero que tienen, el ojo sospechoso, entonces estamos bien con eso. Es preferible aterrizar capital inteligente. ¿Qué quiere decir capital inteligente? Alguien que esté alineado con esa estrategia mía. O sea, alguien que pueda venir y contribuir no solo plata, sino know-how, capacidades técnicas, por ejemplo, alguien que sea, no sé, un duro en temas de tecnología o en temas de redes sociales o en temas de abrir nuevos mercados, si yo quiero, no sé, incursionar en otro país. O sea, es importante también saber qué más allá de la plata trae este inversionista que me pueda contribuir. En algunos países tener inversionistas extranjeros es, digamos, pone como una pequeña capa de protección frente a posibles abusos judiciales, bueno, todo lo que sabemos que a los que son sometidos medios en países como autoritarios. Entonces, en algunos países esto ha venido cambiando un poco porque ya, digamos, esas protecciones, la gente es cada vez más descarada, entonces los autoritarios, si hemos visto bien en Venezuela, Nicaragua, aún Yamatei en Guatemala les importó poco, pero tiene ahí algo que los hace como pensar 2 veces. Tener claro cuál es el horizonte de la inversión, o sea, quien invierte usualmente tiene una expectativa de salir en 5 o 10 años, entonces usualmente es más interesante atraer capital paciente. Formarse un concepto frente a la transacción, o sea, cómo me van a dar estos fondos, qué estoy dando yo a cambio, o sea, si es una participación en capital, cuánto es, etcétera, etcétera. Conocer muy bien las expectativas y los valores de ese inversionista y planear desde los estatutos el escenario de posible entrada y posible salida de ese inversionista. Me tocó correr al final, creo que estamos relativamente bien de tiempo. Muchas gracias. Espero que les haya sido útil. No creo que se vayan con dónde voy a aterrizar medios, pero creo que se van con una buena idea de cómo pensar en ese aterrizaje de fondos para mi proyecto periodístico. Sin duda, María Catalina, de verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias por esta presentación tan, pero tan completa. Eh, Creo que quedamos como con esperanza de que sí se puede, que sí hay lugares donde podemos ir y que no todo está perdido. Eso sí, como bien lo dijiste, hay que hacer una tarea previa a preparar bien y llegar convencidos bueno, de que nos van a dar este fondo. Hay varias preguntas, como era de esperarse, María Catalina. Sin embargo, muchas de ellas han sido respondidas durante el taller, durante la clase, así que no voy a intentar no ser tan redundante, pero sí hay algunas cositas que nos gustaría que tal vez nos aclararas un poquito más.
univarias, además, porque son como de la misma índole. Entonces, por ejemplo, esta primera la hacen varias personas y te la leo puntualmente y es sobre como financiamiento de medios que son especializados o que cubren ciertos temas, ciertas minorías en particular. Por ejemplo, Kenny Castillo de Honduras nos dice, para el tema de comunidades minoritarias ancestrales, hay financistas a los que puedo acudir, por ejemplo. Andrés Julián Galeano nos pregunta, ¿temáticas culturales obtienen financiación de estas instituciones o entes de alguna de las que has mencionado? Agustina Bordiogini pregunta lo mismo, pero para temas de migración. Y Juan Ruiz Ceballos, desde Bogotá, Colombia, nos pregunta lo mismo, pero para temas de derechos humanos. Entonces sí es como la duda de si piensas que estos son para temáticas generales, para medios generales, o hay algunos en particular que tú digas, bueno, tal vez en estos temas hay uno que es como el que sí o sí apoya estos temas siempre. Sí, mil gracias por la pregunta. Bueno, creo que estos temas sí tienen, digamos, como sus padrinos. Creo que muchos de ellos van a ser como organismos multilaterales o de cooperación o países. Yo mencioné mucho los países escandinavos, o sea, Suecia tiene, se llama, en inglés se llama SIDA, que es el Swedish Institute Development Agency o algo, es como su brazo de apoyo a ciertos temas en el mundo y ellos tienen fondos para periodismo y tienen como sus prioridades son derechos humanos, inclusión de la mujer y en Colombia, por ejemplo, tuvieron durante 5 años como prioridad la coberturas en regiones de conflicto y de proceso de paz. O sea, los mecanismos PEDET, por ejemplo, o sea, cobertura sobre todos esos temas, ahí estaban incluidos. Pero en cada uno de los países yo creo que hay que ir a buscar como quién está por acá o quién tiene a mi país como destino de fondos y ir tratando de ver con quién hablamos, cómo se llega, etcétera, etcétera. Creo que lo mismo para la misma respuesta, o sea, lo de las comunidades ancestrales, o sea, muy Unión Europea, algunos fondos estadounidenses, yo creo que también tienen fondos destinados para eso. Los que están, por ejemplo, en el Amazonas y en esos lugares, digamos que lo pueden un poco converger con todos los temas de calentamiento global, de cambio climático, de protección de la biodiversidad. Pero creo que es importante como empezar a pensar así, como en más grande, como cuáles son los campeones o los que están más interesados en derechos humanos y luego ir aterrizando y si tienen programas y mirar cuál es el programa y cuál es el brazo que articula ese programa. En algunos casos, por ejemplo, hay países donde vale la pena organizarse, o sea, donde vale la pena, digamos, en México, por ejemplo, existe una organización que es Periodistas de a Pie y ellos como que cogen muchos de los medios que son de pronto más pequeños o que no tienen, digamos, como una persona dedicada a hacer esa tarea de buscar quién está interesado, quién tiene fondos, cómo escribo yo el grant, etcétera, etcétera. Entonces ellos conjuntamente lo hacen y aterrizan también recursos que luego distribuyen dentro de sus medios. Entonces, bien sea por afinidad, o sea, por cubrir un tipo de población, o sea, comunidades, no sé, ancestrales o comunidades en Centroamérica, por ejemplo, raizales o diferenciadas, unirse y tratar de encontrar esos recursos para más de un medio también podría ser una buena idea. Muchísimas gracias, María Catalina. Sí, allí resumes como varios de estos temas o de este acceso que puedan tener los medios que están especializados en ciertos temas. Y esa última anotación que hiciste, sin duda, periodismo colaborativo siempre pienso que va a tener un impacto y va a apoyar, va a ser como más fácil conseguir ese apoyo porque el impacto pues, va a ser mayor.
Entonces, ese fue un buen tip que estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos otro grupo de preguntas que voy a resumir en estas dos y es para los que apenas tienen esta idea de arrancar, o sea, los startups. Eh, por ejemplo, aquí nos dice, saludos desde El Salvador. Soy Mariano, comunicador institucional y estoy iniciando de $0 un proyecto periodístico. ¿Qué acciones debo iniciar para buscar la rentabilidad de mi proyecto? O sea, ¿qué es lo que debo tener? Que es como, no sé que lo mencionaste, pero es un poquito más escala, pero bueno, yo tengo esta idea, este proyecto en un papel y tengo $0. ¿Cómo toco la puerta? Si es viable o más bien no. Primero organízate, tengo equipo y luego y si tocas. Y otra persona nos dice, bueno, nos dice además que ya la producción de contenido está en marcha y espera salir en los próximos días por redes sociales. Otra persona nos dice, para proyectos de medios que apenas van a arrancar, hay laboratorios o financiamientos, entonces hay como otro grupo de gente que apenas tiene ideas, pero todavía no tiene nada palpable. Sí, bueno, yo digo que siempre, siempre se puede, o sea, que no, si yo tengo una buena idea o si yo tengo y me siento, digamos que tengo las capacidades y que esto es lo que yo quiero hacer, no creo que haya que esperar a tener un equipo, tener, o sea, hay que tener esa claridad, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Sí hay que, yo sugiero ponerlo en el papel, o sea, hacer como un análisis de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué me puede amenazar, o sea, en El Salvador las amenazas son múltiples, entonces tener eso en cuenta y también, digamos, cuáles son mis habilidades. Si él es un comunicador institucional, probablemente lo que tiene, lo que más va a tener para vender es su track record. O sea, he trabajado en esto, he hecho esto, he posicionado tal cosa, no sé, publicaba este blog, tenía tantas vistas, o soy un duro en multimedia. O sea, lo que tengo que saber es como dónde está el valor de lo que yo puedo ofrecer y luego saber a quién ofrecerlo. O sea, eso es realmente como una sentada, aterrizar esa estrategia de la que hablamos y también saber cómo me voy a financiar. O sea, al principio muchos de estos emprendimientos unipersonales es como la mamá y el tío que te han visto, que sabes que tú eres un comprometido de ese tema y entonces que te garanticen los primeros 3 meses para tener algo, para sacar, o sea, para salir con tu página o con tu cuenta en redes sociales, con lo que sea, para hacer 2, 3 coberturas buenas y luego muy rápidamente ya tener pensado, si yo hago esta cobertura bien, probablemente a tal organización le pueda interesar. Entonces, es como ir teniendo los pasos, pero yo sí creo que, o sea, que todo se puede, la verdad, es un entorno muy difícil, o sea, yo como les digo, acá estamos todos, yo creo que muy por el impacto, creo que ninguno de nosotros está pensando que el periodismo nos va a hacer archimillonarios, pero yo creo que se puede y yo creo que hay muchas formas de poder lograrlo. Una de ellas es eso, es como saber articular mi valor y mi track record y vender eso y cómo lo vendo y a quién se lo vendo es la pregunta del millón. Y bueno, nos vamos entonces a la otra cara de la moneda porque nos llega otra pregunta de un medio ya consolidado, un poquito más grande. Por ejemplo, Silvana nos dice, Silvana Vicente, desde Bolivia, ¿qué se recomienda en el caso de medios masivos para acceder a financiamiento cuando se pretende reforzar la investigación frente a la presión de la coyuntura? En este caso se abordan muchos temas. ¿De qué manera se muestra esa coherencia para solicitar financiamiento de temas determinados? Ya cuando es, insisto, ya un medio más posicionado, más conocido, de años y con todo un staff. Bueno, ahí Claro. tienen la gran ventaja de que ese track record está súper establecido y que probablemente ya tienen cómo probar que esa audiencia está ahí o está, digamos, fácilmente capturable. Entonces, yo creo que ahí es buscar ese socio adecuado, o sea, hacer como ese análisis en el mercado, a quién le interesa llegar a esa audiencia, bien sea desde la perspectiva comercial o bien sea en una lógica más como de cooperación o de impacto social, y tener muy claros, digamos, como cuáles son los hitos de ese proyecto. O sea, yo lo que haría ahí es formular un proyecto
que me financie esa línea específica y presentársela a 2 o 3, o de pronto buscarle a ese proyectico su propia diversificación de ingresos, de pronto con un aliado comercial y de pronto con un aliado del área de cooperación. Pero creo que esa parte va a ser relativamente más fácil porque es formular el proyecto y ya toda la parte como administrativa, saben que la pueden hacer y que tienen como un respaldo institucional para realizarlo. También puede haber, por ejemplo, o sea, qué cosas, si yo realizo este proyecto, qué cosas pueden ser como byproducts. O sea, yo puedo de pronto generar, no sé, materiales educativos. O sea, vamos a hacer esta cobertura sobre la juventud y vamos a hacer tantas cosas que de pronto al final yo puedo compilar todo eso y puede ser unos videos educativos que podemos venderle a un tercero, o sea, como que puede generarse un producto adicional que no cueste mucho hacer y que pueda generar otra pequeña línea de ingresos, y en algunos casos puede ser como un long tail, o sea, puede ser un ingreso recurrente en un cierto periodo de tiempo, pero es importante como empezar a pensar así, como el pensamiento de producto, o sea, como ver a los productos como decir, este es mi mínimo viable, pero si me sale bien, luego le puedo sacar esto, le puedo sacar aquello, y si además involucramos, no sé, al equipo que vendía clasificados, que hoy en día ya no vende tantos clasificados, pero tiene como muchos contactos con los colegios. O sea, como que este tipo de cosas yo creo que es importante pensarlas de forma muy creativa, o sea, como tratar de salirse de estos son los que siempre nos han donado, nos han comprado, y empezar a mirar el mercado como tal, porque a veces nosotros mismos nos limitamos teniendo cosas muy buenas que vender y en realidad puede ser una cosa de empaquetamiento. Y alguien había preguntado sobre medios incipientes, sobre apoyo. Sembramedia yo creo que tiene algunos programas como para el periodismo emprendedor, como para ese tipo de cosas. Te recomiendo que mires Sembra. Gracias, María Catalina. Bueno, lastimosamente no vamos a tener tiempo para responder todas estas preguntas, pero me despido, o te despido con esta. Antes voy a dar algunos anuncios porque también nos han preguntado mucho sobre dónde vemos a través de esta clase, dónde vemos la presentación. Ya voy a eso, pero antes de irnos, precisamente aquí se enlaza con lo que comentas de ese impacto. Entonces, Alejandra Gutiérrez Valdizán nos dice, una de las grandes dificultades que encontramos es la medición de impacto precisamente. ¿Cuáles son esos tips o métodos para medirlos, tanto cuantitativos como cualitativos, que nosotros podemos usar y decir, bueno, de esta forma yo voy a medir que esto sí va a tener un impacto, y esto les garantizo que sí va a haber un impacto? Sí, esa es una de las, bueno, la medición de impacto, yo vengo de esta parte de inversión de impacto, o sea, como muy fondo de inversión, y es toda o sea, es toda una ciencia, pero es una ciencia que se basa en muchos intangibles, porque obviamente impacto se cayó un ministro, pero impacto también es, alguien se enteró que el agua se iba hoy por mi medio. Entonces es como, hay impactos que son bien disímiles, pero yo creo que hay dos formas, la cualitativa y la cuantitativa. Yo creo que a los medios nos falta mucho, y yo aplaudo a la fundación porque va a hacer esta pequeña encuesta, porque nos falta mucho preguntarle a la gente, oye, ¿te gustó? O sea, al final de una nota ponerle, ¿te gustó esta información? Un sí o no, o escríbenos aquí si tienes recomendaciones, o sea, abrirnos mucho más y estar todo el tiempo preguntándole a nuestras audiencias qué le pareció, qué mejoraría. Hay una organización que se llama Hearken, que hace como todo este tipo de introducir en las redacciones esta interactividad con la audiencia. O sea, yo creo que es muy importante tener la interactividad con la audiencia, pero para medir los impactos, yo creo que lo primero es desarrollar un template, o sea, un Excelcito chiquito, no tiene que ser la cosa más sofisticada, pero poner, no sé, cuánta gente nos escribe, o sea, cuánta gente reacciona tan fuertemente a nuestros contenidos que nos escribió. Hacerles preguntas a la audiencia. Hay una cosa que se llama el Net Promoter Score, que no lo usamos mucho, pero es como
¿Tú le recomendarías a alguien este medio? Y ahí eso nos está diciendo, digamos, muchísimas cosas de cómo nos perciben. Y luego, si yo tengo otro tipo de impactos, digamos, si yo hago coberturas sobre drogas o si hago coberturas transnacionales, entonces es también como encontrar a esas personas que de pronto les ha cambiado la vida nuestra cobertura o de pronto visibilizamos, no sé, una problemática en una población donde nadie podía hablar y yo fui el primero que trajo a colación esto. En algunos casos pueden invitar a estas personas, o sea, por ejemplo, yo soy de Cúcuta, estoy en Cúcuta en este momento, y el tema de la migración con Venezuela. Hay una organización que tiene un portal de información de servicio. Juntar a la gente que en algún momento eso le salvó la vida porque supo por ahí cómo inscribir a su hijo en el colegio, o sea, cómo pedirle al gobierno colombiano que le educara al hijo, cómo acceder al servicio de salud, cómo, o sea, y mostrarle a los donantes, o sea, hacer una pequeña reunión con un par de donantes y con un par de mujeres que llegaron a Colombia completamente perdidas, sin saber nada de los trámites y que gracias al portal se enteraron. Eso convence más que cualquier cosa. Entonces hay como la parte muy cuantitativa y luego hay una parte cualitativa que es igualmente, yo creo que persuasiva. Y es de acuerdo a cada organización como ir organizando, pero es así sea en un papel, pero es como fulanito me escribió que esto le sirvió. Y ponerlo, o sea, confesionales, en algún lado poner tu cobertura sobre tal cosa me ayudó a tomar tal decisión. Eso, hacerlo visible, creo que es muy importante. Muchísimas gracias, María Catalina. Y bueno, como les adelanté, y precisamente para medir el impacto, le pido aquí a nuestros productores que nos ayuden a dejar la breve encuesta sobre esta clase. De verdad, para nosotros es muy importante conocer su opinión y mientras ustedes la diligencia serán unos 5 segundos que les tome, quiero aprovechar para agradecerte por acompañarnos, por sacar este tiempo y de verdad por todos estos tips, consejos, nombres y demás que nos has compartido. Muchísimas gracias, María Catalina, por acompañarnos y aceptar esta invitación. Mil gracias, Silvia, de la Fundación. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Muchas gracias también a ti. Éxitos en todo. Bueno, también informarles que esta clase va a ser va a ser publicada a través de nuestro canal de YouTube en los siguientes días. Así que van a poder acceder a esta grabación. Allí mismo está la presentación. Mi recomendación es que ingresen a la página de la Fundación, se suscriban al boletín, porque a través de ese vamos a enviarles, ya está pública la clase sobre sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya pueden tener acceso a la grabación de esta clase a través de nuestro canal de YouTube. Nuevamente, muchas gracias por participar en el arranque de este ciclo de clases magistrales que hemos llamado Liderazgo Innovador para Medios Nativos Digitales, que organizó la Fundación Gabo con el apoyo de Google News Initiative. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves 8 de agosto a esta misma hora con la clase Audiencias, cómo entender y reforzar la relación con ellas. A propósito del impacto, dirigido por Daniel Moreno, director de Animal Político en México. No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos en una semana. Chao. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad.
Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.